Hola chicos, ahora vamos a utilizar el modelo de mezcla utilizando propiedades molares parciales para un equilibrio líquido-líquido real. Y tenemos, se necesita preparar 20.000 galones americanos de una disolución al 60% molar, 60% en masa de etanol y el resto de agua. Todo esto a una temperatura de 28 grados. Lo que se necesita es que nosotros determinemos el pedido de galones americanos de etanol y de agua puros que se deben de mezclar para generar ese volumen de producción. Entonces nosotros prácticamente vamos a tener un tanque de producción que va a tener la mezcla, donde vamos a usar A1 como etanol y 2 como agua. Entonces vamos a ver que en esa mezcla vamos a tener un volumen prácticamente de 20.000 galones americanos. Entonces lo que se nos está pidiendo que al tener una disolución al 60% en masa del componente 1 que es etanol, cuánto yo voy a tener que pedir de materia prima de etanol puro, cuánto volumen y cuánto volumen de agua pura. El problema es que nosotros sabemos que el etanol y el agua, al ser sustancias que tienen unos momentos dipolares que se pueden generar por medio de la polarización del enlace oxígeno-hidrógeno, ellos van a generar esto con, acá tenemos una carga negativa, parcial negativa y acá parcial positiva, y vamos a tener prácticamente enlaces de hidrógeno como fuerzas intermoleculares, lo que van generando fuerzas de atracción y va a generar una compresión, es decir, se va a contraer el volumen, haciendo que como sustancias puras sumen más de 20.000 galones, pero al final tengamos esos 20.000 galones en disolución. Entonces tenemos nuestros datos, la temperatura que se nos da en grados Celsius, que es de 28 grados Celsius, se nos da el volumen total de la mezcla en galones americanos, que se nos da 20.000 galones. También se nos da prácticamente la fracción masa de etanol, que le voy a poner fracción masa 1, y la fracción masa de agua, que sería la diferencia. Acá tenemos una fracción masa de 0.60 y 1 menos esa fracción masa me daría la fracción masa de el agua. Ok, ¿qué voy a necesitar para aquí? Como ya sabemos que vamos a utilizar un modelo de mezcla molar parcial, nosotros vamos a necesitar los pesos moleculares tanto de agua como etanol, que ya los he extraído acá. Tengo los pesos moleculares y como sé que voy a utilizar fracciones molares de propiedades molares parciales y necesito fracciones molares, voy a convertir esas fracciones masa que tengo acá a fracciones molares. Entonces, como está en fracción, voy a tomar una base de cálculo de 1 y voy a dividir esta fracción como que fuera 0.6 gramos, puede ser, entre el peso molecular del etanol y todo esto dividido en los moles que tendría en esa base de cálculo de etanol más los moles de esa base de cálculo de agua. Entonces acá tengo, miren, moles de etanol entre moles totales. Y tendría esa fracción molar, que la voy a dejar igual para el agua,
que para el agua no la puedo solo jalar y tengo la base de cálculo del agua, que sería 1 gramo, que tengo 0.4 gramos entre su peso molecular, y lo divido entre los moles totales. Sería el etanol más el del agua. Miren, acá tengo etanol y agua. Y yo sé que la suma, prácticamente voy a insertar un símbolo. Yo sé que la sumatoria de las fracciones, sumatoria de x y, me tiene que dar 1. Entonces dejo esta con 4 unidades. Ok, ya tengo mis fracciones molares. Ahora, como ya tengo las fracciones molares, como hemos colgado en la teoría, voy a hacer uso de mis definiciones de las propiedades molares parciales. Acá, como yo he explicado, una propiedad molar parcial prácticamente es la que me va a dar con toda la contribución de mezclado. Es decir, que multiplicar, si yo cambio a esta propiedad molar por volumen específico de 1 más el volumen de mezcla por esta derivada del volumen de mezcla con respecto a la fracción 1, igual para acá, yo esos volúmenes parciales molares B1 y B2 con barra arriba son prácticamente como tuviera acá en la regla de sumatoria, como que tuviera mis propiedades de cada sustancia, es decir, este es el volumen parcial molar del etanol y este es el volumen parcial molar del agua. ¿Por qué parcial? Porque cada uno genera contribuciones en la mezcla. Entonces, estos ya vienen con la sustracción o con la suma de esa propiedad de mezclado que van a tener, para que nosotros podamos ponderar al volumen total de mezcla. Entonces, yo necesito hacer el cálculo, porque si yo multiplico a estos volúmenes molares parciales por, según las unidades que tengamos, en este caso, voy a ver qué método voy a usar. Estas unidades las multiplico con las unidades de masa o de mol que tengamos. Vamos a obtener así el volumen del componente puro que necesitamos comprar para poder tener una mezcla de 20.000. Entonces necesito primero sacar la masa total. En este caso, la masa total de mi producción de 20.000 galones americanos. Entonces, como es bastante masa, la voy a dejar en kilogramos, y para sacar mi masa total necesito calcular el volumen de mezcla, que lo voy a dejar como una V, volumen de mezcla, que lógicamente debería estar en, si estamos usando el sistema internacional, yo voy a ir a buscar a mi tabla, en la tabla del PERRI tenemos tablas de porcentaje de etanol en agua, pero este es porcentaje masa, y las unidades que tenemos acá son para la densidad. Voy a cambiar acá, tener densidad, símbolo densidad, y va a estar en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces yo ya sé que al multiplicar esa densidad por 1000 me va a quedar en unidades de kilogramos. Bueno, lo voy a dejar en gramos por centímetro cúbico, ya que estas son las unidades que están acá. Entonces, eso lo podemos encontrar prácticamente en nuestro manual del ingeniero químico, en la tabla 112, donde vamos a encontrar densidades de disoluciones acuosas orgánicas. Y tenemos para el alcohol etílico. En la página, o en la tabla mejor dicho,
212, vamos a encontrar esta tabla, o parcialmente esta tabla que tenemos acá. Entonces, si nosotros miramos, yo tengo para 28 grados Celsius y 60% de etanol, como ya he explicado en la tabla, este porcentaje es masa. Entonces, identifico prácticamente mi porcentaje, que sería 60, y la temperatura. Le doy un poco de formato, lo quiero sin relleno. Y prácticamente sería entre estas dos temperaturas, entre la temperatura de 25 y 30. Entonces, para sacar mi densidad, yo voy a hacer una interpolación. ¿Y qué interpolación voy a hacer? Miren, acá dice 699, pero si miramos, es solo las tres cifras varían y arrastra las cifras de adelante de la anterior. Entonces, para 25 grados Celsius tenemos una densidad de 0.88999, sería 25 grados Celsius y 60% en masa, menos 0.88, miren también, porque arrastramos estas dos de acá y solo variamos las últimas tres. 0.88278 entre, ¿cuáles eran las temperaturas? 25 menos 30, y todo esto va multiplicado por 28 menos 25, y 25 le corresponde una densidad de 278. Y acá tendríamos el cálculo prácticamente de nuestra densidad. Entonces, esta sería la densidad, y para calcular el volumen específico lo multiplico por el volumen que está acá. Entonces, voy a calcular mi masa y sería este por el volumen, pero este volumen está en galones americanos, sí, y esos galones son, un galón americano equivale prácticamente a 3.7854 litros. Entonces, 3.7854 litros, eso me va a quedar ahora en litros, porque cancelan los galones americanos con los galones americanos, y para dejarlo en mililitros o centímetros cúbicos, que son equivalentes los dos, lo voy a multiplicar prácticamente, como queda en litros, 1000. Y esto me va a dar la cantidad de masa, en este caso en gramos, como está acá. Y lo voy a dividir entre 1000 para que me la dé en kilogramos. O lo puedo dejar en gramos, porque como mi densidad siempre va a quedar en gramos, voy a dejar esta cantidad en gramos. Y ya tengo la masa total. La masa total que tengo de etanol y agua en eso. Prácticamente, ¿qué conversión hice acá? La voy a hacer acá. Tengo galón americano por 3.7854 litros por galón americano. Y después multipliqué esto, pues los galones iban con los galones. Después multipliqué 1000 centímetros cúbicos o mililitros, equivalen 1 litro. O sea, litro con litro, y me queda esta multiplicación, que es esta de acá. Entonces me queda una masa total en gramos. Ahora, para sacar yo mi masa 1 en gramos y mi masa 2 en gramos, prácticamente yo lo que tengo es esto por la fracción en masa, porque se tratan de las masas de los componentes. Entonces tengo mis masas de mis componentes, y ahora puedo empezar al cálculo de mis propiedades molares parciales. Entonces tengo Pm1, que va a estar, como la tabla está en unidades de gramos por centímetro cúbico, yo tengo que tener eso, y como el volumen va a estar en centímetro cúbico entre gramos. Y el volumen parcial molar 2
Si ustedes miran, le he puesto un menos como para ejemplificar esta línea de acá. Entonces, para el cálculo de esto, yo necesito que en diferencias finitas esta ecuación se convierta. Voy a insertar un símbolo. El símbolo de delta. Yo necesito hacer el cálculo de ese volumen, miren, de mezcla entre la diferencia de la fracción molar de 1. Molar, ¿verdad? Ya acá ya no son masa. Y esto siempre va a quedar en las mismas unidades. En las mismas unidades del volumen, ya que las fracciones molares carecen de unidades o son adimensionales. ¿Cómo voy a calcular esta diferencia o esta derivada que tengo acá? Como carezco de una función que me diga cómo la densidad de la mezcla o el volumen de la mezcla varía con respecto a la composición, yo lo que voy a hacer es que con diferencias finitas, yo voy a coger un porcentaje abajo, miren, y un porcentaje arriba, es decir, 59 y 61, para calcular esto. Recordando que esto es molar, pero la tabla la tengo en masa. Entonces yo voy a tener una tabla de doble entrada, donde prácticamente voy a tener, porque también tengo que tener en cuenta que eso está a 28 grados. Entonces voy a tener temperaturas en grados Celsius y porcentaje en masa en el otro lado. Entonces tengo 59, 60 y 61, y de temperaturas tengo 25, 28 y 30, que son las de la tabla. Entonces tengo esta tabla para generar la interpolación. Le doy un poco de formato y empiezo a ingresar los valores. Me voy a centrar en la de 25 grados y tengo a 59 grados, tengo a 59% tengo, y 25 grados 0.88931, y después a 28 grados no lo tengo, y bueno, sería, no, acá voy. Sería este primero, de 25 y 59%, 59% y 25 grados. Después 60% y 25 grados, que sería 0.88699. Y después sería a 25 grados y 61%, que es 0.88446. Y acá tendría toda esta primero. Y después a 30 grados, que sería a 59% y 30 grados Celsius, entonces tengo esta, 30 grados y 59%, 0.88512, después a 30 grados y 60%, 0.88278, y a 30 grados Celsius y 61%, 0.88044. Y después solo genero las interpolaciones para 28. ¿Por qué 28? Porque es la temperatura en la que estamos. ¿Y por qué 59 y 61? Porque necesito un delta de diferencias finitas, y como hemos visto anteriormente, para aproximar esto tenemos que tomar un dato arriba y un dato abajo. Entonces, 28 grados. Entonces voy a hacer la interpolación. La interpolación sería esta densidad y esta entre esta temperatura y esta. Solo que las temperaturas, como son las que van a interpolar en todo, las mantengo constantes. Cierro, multiplico entre la temperatura de interés menos 25. Estas dos temperaturas también se vuelven constantes. Y le sumo la del parámetro. Ahora solo halo. Tengo ahora mi interpolación. Y miramos, observamos. Yo que tengo acá, en toda esta tabla de datos, tengo densidades y tengo porcentajes, masas. Entonces, yo lo que necesito para sacar acá son volúmenes
en centímetro cúbico por gramo. Y acá estas densidades están en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, solo saco el inverso de cada una. Le bajo los decimales y necesito también mis fracciones molares, que son las fracciones de 1, que son de etanol. Entonces, ¿qué hago acá? Entonces, yo ya sé que es esta entre el peso molecular. Miren, estoy sacando para 59 entre el total, que sería esta entre el peso molecular de etanol, más, como no tengo la de agua, pero la de agua yo voy a saber si esto está en base 100, sería 100 menos 59, me va a dar los gramos, o como queda verlo en unidades de masa, entre el peso molecular, y todo esto lo cierro porque es el denominador, cierro como un solo factor y me da este porcentaje molar o fracción molar. Ahora, ¿qué tendría que bloquear? Los pesos moleculares. Miren, bloqueo los pesos moleculares, y una forma en este ejercicio específico de cerciorarme que lo he hecho bien el cálculo, este porcentaje molar tiene que corresponder a este porque es el mismo de 60. Y ya tengo mi tabla de datos para trabajar o hacer el cálculo de las propiedades molares parciales. ¿Qué voy a calcular? Calculo mi delta. ¿Cuál va a ser mi delta? Delta de volúmenes, que sería este menos este, entre delta de fracciones molares, este menos este. Tengo mi delta y ahora me fijo en la ecuación. Dice que el volumen parcial molar de 1 va a ser igual al volumen. ¿El volumen en qué? En el punto de interés. ¿Cuál es el punto de interés? 3697 molar de etanol, que corresponde a 60% en masa, y es el volumen que habíamos sacado o calculado en este punto de acá con esta densidad. 1 entre esa densidad me va a dar el volumen específico en el punto S. Más, dice acá, la fracción molar 2 por la diferencia de volumen específico entre la diferencia de fracciones molares de etanol. Me da acá el volumen molar para el etanol en el punto de 60, volumen parcial molar, y lo mismo hago para el volumen parcial molar del agua. Tengo 1 entre la densidad menos la fracción molar de 1 por la diferencia. Y tengo mi volumen parcial. Miren, tengo X2 por este y la división. Y tengo el volumen parcial del agua también, molar parcial. Entonces ya con los volúmenes molares parciales que están en centímetro por gramo, yo puedo sacar los galones, el volumen 1, volumen puro le voy a poner, miren, de etanol en galón americano, y el volumen puro del agua en galón americano. ¿Cuántos galones americanos necesito de agua y de etanol para calcular o hacer la producción de los 2000 galones americanos de esa mezcla al 60%? Tengo masa por volumen parcial molar, me va a dar volumen. ¿En qué? En centímetros cúbicos. Entonces, para pasarlo a galones americanos, si uso centímetros cúbicos, que son iguales a mililitros, los divido en 1000, me dan litros, ¿sí? Y 3.7854 litros me va a dar galones americanos. Esta sería la cantidad de galones que necesito comprar de etanol, que serían 14.080.95 galones de etanol. Y para el agua
masa por volumen entre 1000 entre 3.7854, que serían 7.186.24 galones. Y si yo sumo o genero adición de esos volúmenes, miren que me da un volumen de 21.000, prácticamente 21.267 21.267.19 galones americanos, que esto lo que tendría prácticamente que es la suma supuestamente total del puro, que al final no me suma el volumen total, sino que hay un poco más, pero al momento de que esas moléculas generen la contracción, van a ir disminuyendo ese volumen hasta 1.267 galones menos después en mezcla, que sería este dato de acá. Si nosotros vemos también, podemos sacar el volumen de mezcla y compararlo con la ecuación que tenemos acá abajo, que sería ponderar este por este más este por este, y nos da un volumen específico de 1.1360, que es equivalente a esta densidad que sacamos acá. Miren. Que serían los mismos acá. Y se comprueba que se cumple la regla de sumabilidad. Entonces serían estos valores de volumen puro lo que necesitamos.